Muy bien. ¿Qué es lo que nosotros vimos hasta aquí? Vimos la importancia biológica de esta biomolécula, que ella es la biomolécula más abundante de nuestro cuerpo, que varios tejidos tienen concentraciones diferentes. Nos muestra la importancia de esta biomolécula para el funcionamiento de cada uno de esos grupos de células y por ende el órgano que ellas van a formar, ¿verdad? Músculo, más del 70% es agua. Cerebro, más del 90% es agua. Y en conjunto, un varón adulto sano tiene alrededor del 70% de su cuerpo agua. Mientras que una mujer, 60-65% de su cuerpo es agua. ¿De qué factores dependía esta concentración? Había 3 factores. ¿Cuáles son? Edad, sexo, el estado fisiológico o patológico del cuerpo. Ahí entonces va a entrar, ¿verdad? Si una persona es hipertensa, tiene una concentración diferente. Si es un insuficiente renal, tiene otra concentración. Si es un paciente cardiópata, tiene otra concentración. Si es un paciente obeso, tiene otra concentración. Entonces hay 3 factores muy importantes que van a determinar la cantidad de agua en su cuerpo. La edad, cuanto más joven, más agua. Si es varón o mujer, ¿verdad? Por su característica física, su perfil endocrino y por ende la distribución del tejido adiposo y tejido muscular en el cuerpo. Eso está determinado por las hormonas. Y por último, el estado fisiológico saludable o la presencia de patologías. Paciente renal, por ejemplo, no toma agua. Aquel paciente con insuficiencia renal crónica que hace hemodiálisis prácticamente no toma agua. ¿Verdad? Sí, adelante. Aquel paciente cardiópata que tiene también insuficiencia cardíaca, también es un paciente que está muy limitado con la ingesta de agua. La mayoría toma alrededor de 500 ml de agua al día. Entonces, por eso ese tercer factor muy importante que nosotros tenemos que conocer y que realmente va a determinar la concentración de agua en su cuerpo. Bueno, entonces eso estuvimos viendo en la clase pasada. Estuvimos viendo, ¿verdad?, sus funciones, estuvimos hablando sobre la importancia de que esa agua sea una agua mineral natural. Y vimos que en el mercado hay varios tipos de agua. Está el agua reciclada, está aquella agua que no es un agua mineral natural, que ni siquiera nosotros sabemos qué es lo que tiene ahí adentro. Porque te decía que tenía cloruro, que tenía magnesio, que tenía calcio, pero ni siquiera te dice cuánto es lo que tiene de eso. Y si realmente tiene. Y que tenemos agua mineral natural, incluso con un pH neutro a alcalino. Y aquí estuvimos mirando el beneficio de tomar un agua alcalina. Un pH 7.1, 7.2, 7.5 ya es considerado un agua alcalina. Entonces estuvimos viendo ese beneficio y estuvimos hablando un poquitito sobre la importancia de conocer esa agua que entra en nuestra casa y por ende que entra en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y estuvimos hablando también un poquito sobre el filtro de barro. El filtro de barro que se usaba demasiado, ¿verdad?, antiguamente, y sacaba no solo las impurezas, los microorganismos, sino que incluso tiene la capacidad de neutralizar, de atrapar los metales pesados. El filtro de barro no saca solo el cloro, sino que también el plomo, chumbo, aluminio.
que son los metales pesados que nuestro cuerpo hoy en día tiene, ¿sí? Y desnaturaliza nuestras proteínas. Porque los metales pesados rompen los puentes de disulfuro de nuestras proteínas. Una de las causas principales de que la proteína pierda su forma. Entonces hay que saber eso. Hay que saber que nosotros tenemos una alimentación muy contaminada con metales pesados. Los cosméticos presentes hoy, desodorantes, los maquillajes, ¿verdad? Productos para el cabello, eso todo está en nuestra casa y está muy contaminado con metales pesados. Incluso nuestra agua. Entonces hablábamos de ese filtro de barro y que hay que tener en cuenta que hoy en día esos filtros que vienen ni siquiera más es de barro, ¿verdad? ¿De qué es? De plástico. De plástico es. Sustituyeron el filtro de barro por el filtro de plástico. Así es de simple, ¿verdad? Entonces, tenés que tener 2 dedos de frente nomás para ver, para pillar qué es lo que sucede acá. ¿Verdad? Bueno, ¿qué más hablábamos la clase pasada? Hablábamos de la estructura molecular del agua, que esa disposición que tuvo sus elementos químicos y dieron origen a la molécula de agua fue algo así maravilloso, ¿verdad? Porque eso escapa todas las reglas de la química, originando una molécula dipolar con cargas parciales positivas a los extremos donde están los hidrogeniones y con una carga parcial negativa a los extremos donde está el oxígeno. Y que esta molécula tiene un carácter tetraédrico y es capaz de formar puentes de hidrógeno con 4 moléculas de agua. Una molécula de agua forma puentes de hidrógeno, interacciones por puentes de hidrógeno con otras 4 y así sucesivamente. Y que esto va a originar un fluido. La molécula de agua no está así suelta, no está así libre. Ellas están combinadas, ellas están estructuradas y más aún a nuestra temperatura ambiente y al pH de nuestro cuerpo, que ustedes ya saben que es un pH alcalino. Nuestra agua está estructurada. Sí. Necesitan silla, allá en el fondo, puede pasar. Adelante. Adelante. Sí. ¿Cómo? Agua a la costa. Sí. No dice las concentraciones, ¿verdad? Ah, que... Eita. Essa silla depois você pode deixar aqui fora, no corredor, daí ele já sabe que está estragado para poder arrumar. Bueno, entonces, eso es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra ley no obliga a la empresa envasadora de agua, productora de agua, que esté en su etiqueta. Por ley ellos no están obligados, solo si ellos quieren. Entonces esa es una ley que hay que cambiar. ¿Y quién tiene que tomar la iniciativa? INAM, Instituto Nacional de Alimento y Nutrientes, Nutrición, ¿verdad? Que ahí están las nutricionistas de nuestro Paraguay, ¿verdad? Ganando. ¿Pero qué hacen? ¿Qué hacen? Porque, ¿verdad que cuesta conseguir un producto nacional y que vos vea en la etiqueta el valor, no solo de calorías, sino que de componentes, alimentos? Cuesta muchísimo. Cuesta muchísimo que un alimento producido en Paraguay diga ahí libre, por ejemplo, de gluten, libre de lactosa. Nos cuesta muchísimo tener esas informaciones. Prácticamente las empresas
que producen un producto y exporta. ¿Por qué? Porque los otros países sí le exigen. Acá me tenés que decir de qué está compuesto esto, qué cantidad, qué tiene, qué no tiene. Tiene productos alergenos, ¿verdad? Puede tener derivados de huevo, derivados de lácteos. Porque eso, por ejemplo, en Brasil es ley, en Argentina es ley, ¿verdad? Entonces nosotros acá no tenemos esa ley. ¿Ah? ¿Puede o no puede tener? Eso ya depende de la industria. Ahora, si es una empresa, una fábrica que va a exportar su producto, ahí sí, vos te das cuenta que tiene todito. ¿Sí? Entonces, estas moleculitas forman un fluido que le da las propiedades físico-químicas que tiene el agua, que yo le comenté a ustedes que son más de 15 propiedades físico-químicas. Y gracias a esos puentes de hidrógeno que son débiles, que se forman y se rompen con mucha facilidad, las moleculitas de agua se sueltan y quedan como moléculas libres. Entonces va a quedar con esa estructura que vimos ahí hace rato, así, ¿verdad? El oxígeno, el hidrógeno, una molécula dipolar, pero que no tiene carga. Y es así como ella va a atravesar las membranas biológicas, por ese proceso llamado osmosis. Es así como ella va a debilitar sustancias químicas presentes en nuestros alimentos, como las sales. Ninguno de estos elementos químicos, los átomos, sodio, cloro, magnesio, manganeso, yodo, toda aquella tabla de bioelementos que ustedes vieron, ninguno de esos átomos, de esos bioelementos, está libre. Ellos no están libres. Ellos están unidos uno con otro, con otras sustancias. ¿Por qué? Porque ellos necesitan estabilizar su capa de electrones. Si no, ellos son reactivos. Ellos son radicales libres, ¿verdad? El oxígeno libre es un radical libre. Especie reactiva de oxígeno, ROS. Para eso nosotros necesitamos contrarrestar todo eso, tenemos los antioxidantes. Bueno, entonces, nuestro cloro, nuestro sodio, por ejemplo, acá hay un ejemplo, ¿verdad? Ellos no están libres, ellos están en forma de sales. Y acá tenemos a la sal cloruro de sodio. Ahí en el envase nos decía cloruro de magnesio, ¿verdad? Cloruro de no sé qué cosa decía y es que tenía el agua. Bueno, porque los elementos químicos están así. Pero para que ellos puedan entrar dentro de la célula, pasar por su bomba, pasar por su proteína transportadora, ellos necesitan estar libres. Y es ahí también donde van a entrar las moleculitas libres de agua. Entonces, un pequeño porcentaje de toda esa agua que nosotros tenemos en el cuerpo es agua libre. Y justamente para cumplir esa función, para mantener la osmolaridad de nuestro cuerpo. ¿Verdad? Entonces, aquí estamos viendo cómo esa agua, que tiene una función de disolvente universal, que disuelve, por ejemplo, iones, dice, este elemento eléctricamente positivo. Mira cómo el agua gira, orienta su polo electronegativo alrededor de él, provocando una capa de solvatación. Cómo a ese elemento electronegativo el agua orienta su polo positivo, fragilizando así el enlace iónico que existe entre ellos. Entonces, al fragilizar esa fuerza que lo mantienen juntos, se separan y pueden cumplir su función, atravesar las membranas biológicas. ¿Se entiende, verdad? ¿Qué otra función importante cumple el agua? Ella también tiene la capacidad de establecer puentes de hidrógeno con otras moléculas orgánicas.
el grupo carboxilo o el grupo, la hidroxila de nuestros glúcidos. El grupo carboxilo de nuestros ácidos grasos, de nuestros aminoácidos. Todas esas moléculas orgánicas están llenas de hidroxila. Tienen el grupo fosfato, ¿verdad? Tiene 4 hidroxila. Entonces hay mucha hidroxila y esas hidroxilas son muy reactivas y son capaces de formar puentes de hidrógeno. Y de esa forma esas moléculas se convierten en moléculas solubles. Entonces tenemos la solubilización de alcoholes, de ácido, de aminas, de glúcidos. Y como si fuera eso poco, incluso las moléculas hidrofóbicas. Entonces la mayoría de nuestras moléculas hidrofóbicas ya son antipáticas. Tiene una pequeña porción polar dada por su grupo funcional, que la mayoría de las veces es un grupo carboxilo, es una hidroxila, y tiene un esqueleto carbonado muy hidrofóbico, ¿verdad? Entonces vamos a pensar acá. Vamos a pensar que esto es un ácido graso. Un ácido graso que tiene su porción polar, dado por su grupo carboxilo, su parte ácida, que desprende hidrógeno y puede formar puentes de hidrógeno. Y todo esto es el esqueleto carbonado de ese ácido graso, que tiene número par de carbonos. 10, 12, 14, 18, 20, hasta 26 carbonos tiene nuestros ácidos grasos. Existen 70 tipos diferentes de ácido graso en nuestra comida, en nuestros alimentos y por ende en nuestro cuerpo. ¿Cómo todo eso llega a la circulación si la circulación es un medio acuoso? Si esta es una molécula hidrofóbica, formando micelas, pequeñas gotitas de moléculas hidrofóbicas flotando en ese medio acuoso. El agua forzó esta disposición espacial. El agua es lo que va a interaccionar ahí y va a forzar que esas moléculas tengan esa forma, esa estructura, para poder ser transportadas. Entonces, nosotros estamos comiendo 70 tipos diferentes de ácidos grasos, con su cabecita polar, hidrosoluble, y su esqueleto carbonado hidrofóbico. Estamos comiendo colesterol. El colesterol tiene una hidroxila que lo hace polar, ¿verdad? Estamos comiendo fosfolípido. Así no era un fosfolípido, ¿verdad? La cabecita polar y sus 2 piernitas. Bueno, estamos comiendo fosfolípido. Estamos comiendo triglicéridos. Así también tiene una cabecita polar y tiene 3 patitas, 3 cadenas de ácidos grasos. Todo eso se va a organizar dentro del enterocito, dentro del intestino, y va a formar un kilomicrón. Esa es la estructura de un kilomicrón. Es una micela, una partícula. Y así va a pasar a la linfa, y de la linfa va a llegar a la circulación, va a llegar al hígado. Y ahí están llegando todos los nutrientes hidrofóbicos presentes en nuestra alimentación. Acá está la vitamina A, D, E, K. Acá está la coenzima Q10 que tenés que comer con la carne. Tu ubiquinona, porque esto forma parte de tu mitocondria. ¿Sí? Aquí están entonces todos los elementos hidrofóbicos y así va a llegar a la circulación un medio soluble, un medio hidrofílico, ¿verdad? El agua. ¿Por qué el agua? Aquí, por el agua. El agua
hace una capa de solvatación, se llama. Acá nosotros estábamos mirando esto, ¿verdad? Entonces, aquí existen moléculas con carga, existen grupos funcionales. Aquí existen el grupo carboxilo, eso tiene carga. Entonces ella va a orientar sus cargas también, ¿sí? Y va a forzar que esas moleculitas adquieran esas estructuras, porque nosotros estamos absorbiendo a nivel intestinal una unidad. Nosotros estamos absorbiendo una molécula de colesterol, una molécula de algún tipo de ácido graso. Aquel triglicérido se tuvo que deshacer completamente. Nosotros no absorbemos triglicérido. Nosotros absorbemos las 3 moléculas de ácido graso y el glicerol aparte. Entonces, todo eso tiene que volver a montarse. Todo eso tiene que volver a reestructurarse. Las moléculas de agua existentes en ese enterocito, que es más del 80%, va a cumplir esa función. Acá está tu enterocito, más del 80% de él es agua. Porque él va a cumplir una función de ser un disolvente universal, formar estas micelas, formar los kilomicrones, para poder pasar eso al sistema linfático. En la linfa esto se llama kilo, de ahí viene el nombre kilomicrón. Y ese kilomicrón es un kilomicrón naciente, está naciendo del intestino, ¿sí? Y aquí están todas esas moléculas hidrofóbicas, ¿verdad? ¿Y cómo lo que puede pasar a la circulación un medio acuoso? Mira cómo las moleculitas libres, agua libre, forza esa estructura. El hígado va a recibir todos estos lípidos y los va a poner proteínas para que sea algo más estable, para que sea algo más dinámico, para que las células lo puedan reconocer y atrapar con mayor facilidad, porque ellas quieren estos lípidos, ellas necesitan de estos lípidos. Y ahí en el hígado entonces se forma a las lipoproteínas. A partir de eso, esa es la primera lipoproteína, ¿sí? Ahí en el intestino, ella va a fabricar una proteína, se llama ApoB48. Entonces va a haber una proteína acá, llamada ApoB48, que le va a permitir llegar no solo a la circulación, en ese medio muy acuoso, sino que le va a permitir llegar al hígado. Ahí tiene que llegar. El hígado tiene que recibir todo esto, tiene que recibir las vitaminas liposolubles. Tiene que saber modificar eso y lanzar otra vez a la circulación para que las células la puedan comer. Y ahí ya va a tener la ApoA, diferentes ApoA, la ApoB100, la ApoC, la ApoE, la ApoD, que después nosotros en lípidos vamos a ver las lipoproteínas. ¿Qué tipo de apoproteína tiene cada uno y qué función cumple? Pero ahí inicia todo. Lo que determina que el agua sea considerada un disolvente universal, permitiendo los procesos de transporte, nutrición, osmosis, que en ausencia de eso sería imposible el desarrollo de la vida. Entonces, nuestra molécula de agua es un disolvente universal ¿por qué? Porque ella disuelve compuestos polares. ¿Quiénes son nuestros compuestos polares? Los glúcidos, las aminas, ¿verdad? Todos los aminoácidos, nuestros glúcidos, nuestros carbohidratos, nuestros ácidos.
nuestros alcoholes. Ella es un disolvente universal porque ella solubiliza, disuelve iones, compuestos iónicos. ¿Cómo? Formando una capa de solvatación a través de estas sales. ¿Quiénes son los iones? Nuestras sales. Todos nuestros minerales, ya saben, ellos no están libres. Ellos van a estar libres dentro de la célula. En los alimentos, ellos forman parte de otros compuestos, de proteínas, de sales. Ellos no están libres. Ellos necesitan separarse para poder atravesar la bicapa. Y ahí es donde entra el agua, solubilizando estos compuestos iónicos. Ella es un disolvente universal porque ella disuelve moléculas anfipáticas. ¿Y quiénes son nuestros compuestos anfipáticos, nuestros lípidos? Nuestras moléculas hidrofóbicas, vitaminas liposolubles, las grasas, el colesterol, los ácidos grasos. Las grasas, ¿quiénes eran las grasas neutras? Los triglicéridos, esa es la grasa neutra. Triglicérido, que en su composición tiene mucho ácido graso saturado, y el ácido graso saturado a temperatura es sólida, a temperatura ambiente es sólida, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros llamamos de grasa, de grasa. Los ácidos grasos, los poliinsaturados, son aceites. Los terpenos. Todo lo que nosotros comemos que proviene de la naturaleza tiene color, ¿cierto? Todo tiene color. Ese color es un pigmento, y ese pigmento forma parte, por ejemplo, de los carotenoides. Un carotenoide es un terpeno. Ejemplo, betacaroteno, licopeno, las xantofilas. Todo eso son moléculas hidrofóbicas. Muchas de ellas cumplen funciones biológicas importantes en nuestro cuerpo, ¿verdad? Son provitaminas, como el betacaroteno, que es la provitamina A. Ahí entra la coenzima Q10, la ubiquinona. La ubiquinona es un terpeno. Resveratrol. ¿Quién ya escuchó hablar sobre el resveratrol? De las uvas moradas, de la mora, todo lo que es lila, ¿verdad? Ese blueberry. No me acuerdo cómo era su nombre en castellano. Tipo uma amora pequenininha. No es mirtilo. Se llama arándanos. Los arándanos. Poderoso, antiinflamatorio, antioxidante, anticancerígeno, ¿verdad? Se suplementa eso en cápsula. Todo eso son terpenos y eso está presente en nuestros alimentos. El betacaroteno, todo lo que tiene color naranja, color amarillo, ¿verdad? Mamón, melón, mango, zapallo, zanahoria, todo lo que tenga color amarillo, naranja y marrón. ¿Sí? Y ellos son componentes de nuestra estructura, como la ubiquinona. ¿Verdad? La ubiquinona está acá. Ubiquinol es un terpeno.
Entonces acá pueden poner algunos ejemplos. Ubiquinol, resveratrol, betacaroteno, licopeno. ¿Dónde hay el licopeno? En el tomate, en la remolacha. Entonces todo eso forma parte de nuestra nutrición, de nuestros alimentos, ¿no es cierto? Esos son nuestros nutrientes y tiene que llegar a un medio acuoso. Y el agua va a trabajar arduamente para que eso sea posible. Por eso el agua es un disolvente universal. Esto, densidad máxima 4 grados. Eso no hablamos todavía, ¿verdad? En la clase pasada. Bueno, las moléculas del agua, por ser una molécula estructurada, ella tiene un comportamiento anómalo. La mayoría de los compuestos, de los cuerpos, cuando baja su temperatura, ella tiene mayor densidad, ella queda más pesada, tiene mayor densidad. Sin embargo, la molécula del agua se estructura y en vez de contraerse, de comprimirse y tener una densidad mayor, ella se expande. Y todo lo que es ahí, lo que estamos viendo, esto van a ser huecos de aire. Entonces su densidad va a ser menor, no va a ser más denso, va a ser menos denso que en su estado líquido. Entonces el agua congelada, el agua sólida, en su estado sólido, que es el hielo, es menos denso que en su estado líquido. Y eso no ocurre con otras sustancias. Cuando vos congelás un líquido y lo transformás en su estado sólido, ellos son más densos. El agua es menos densa. ¿Qué importancia biológica tiene eso para nosotros? Que nuestro planeta no se congela por completo. Porque nuestros polos están congelados, ¿verdad? Y si eso congela, va a congelar todo. Esa densidad anómala permite la existencia de vida marina en los casquetes polares, ya que el hielo flotante actúa como aislante térmico, impidiendo que la masa oceánica se congele. Y es ahí donde empieza una de las cadenas de nutrición más importantes del mundo, ¿verdad? Recuerden que el mar es fuente de alimento para nosotros. Es fuente de vida para nosotros. Entonces, ¿qué dice ahí? Mientras que la mayoría de las sustancias se hacen más densas al disminuir su temperatura, el agua tiene una densidad máxima a los 4 grados. Entonces, ella empieza a adquirir esa reestructuración a los 4 grados centígrados. Ella está líquida todavía. 0 grados para abajo, ella va a empezar a congelarse. Y comienza a expandirse conforme disminuye su temperatura. ¿Por qué comienza a expandirse? Porque se organiza, se estructura. Porque sus puentes de hidrógeno ya no están saltando, ya no están formándose y rompiendo con esa velocidad. Ellos están más quietitos, ellos están más estables, ¿verdad? Con una temperatura baja, entonces ellos empiezan a formar una red, aquí, una red estructural muy organizada, como si fuera de un cristal. Y esa es la capacidad que tiene el agua de formar cristales. Y ustedes vieron eso en su investigación. ¿Qué dice allá? No hielo, la presencia de muchas interacciones, puentes de hidrógeno, deja la estructura expandida y bastante porosa.
Entonces ella se expande. Y en vez de tener una mayor densidad, de ser más pesada, ella es más liviana. Lo que impide que el resto del agua, ¿verdad?, siga congelándose. La densidad del hielo es menor que del agua en su estado líquido. Sí. Porosa. ¿Y que tiene lleno de agujeritos? Mira, tiene agujeritos, ¿verdad? Como, imagina una esponja, ¿verdad? Tiene mucha porosidad. Entonces, ¿qué dice? Este comportamiento anómalo permite que el hielo flote sobre el agua. Entonces, tienen que saber que es un comportamiento anómalo que tiene el agua. ¿Gracias a qué? En primer lugar, su estructura molecular. Segundo lugar, a sus interacciones por puente de hidrógeno. Entonces, gracias a su estructura molecular tetraédrica, a sus puentes de hidrógeno, una propiedad físico-química importante para la existencia de la vida es su densidad máxima a los 4 grados centígrados. A medida que baja esa temperatura, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, ella se expande. ¿Quién alguna vez ya congeló agua en algo, en una botella, en un recipiente? Fechó y reventó. O estufó la botella, ¿verdad? Justamente porque ella se expande. Llena el pollo, ¿verdad? Lo que suelo ver eso, ¿verdad? Que ellos inyectan agua en una pechuga de pollo, en un pollo, y congela, dice que hasta 30% de su peso. Suelo ver mucho eso, cómo se plaguean, ¿verdad? Los brasileños, muestra, ¿verdad? Que la carne que compró era 7 de grande, después de descongelar ficó así, ¿verdad? Que es un robo, ¿verdad? Así es. Bueno, esta propiedad físico-química muy importante, elevado calor específico, el calor necesario para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado Celsius. Dice que es elevado, ¿verdad? No nos dice cuánto es, nos dice nomás que hay un elevado calor específico, que ella va a absorber mucha temperatura, mucha caloría para variar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado centígrado. Entonces eso la torna un ente termorregulador. Tiene una propiedad termorreguladora muy importante, evitando alteraciones peligrosas, dice. Y eso ocurre fundamentalmente a través de la circulación sanguínea, porque ahí nosotros tenemos más de 3 litros de agua circulando. Entonces dice, este alto valor permite que al organismo importantes cambios de calor con escasa modificación de la temperatura. Esos días que era tan caluroso, ¿verdad? 45, 46 grados. ¿Y nuestro cuerpo? 36. 10 grados de diferencia. Salíamos ahí afuera y ¿cuánto es lo que varía nuestra temperatura? Varía 10 grados. Eso nos mataría al instante. Eso nosotros vamos a convulsionar en pocos minutos y nos vamos a morir, porque nuestras proteínas se van a desnaturalizar. Entonces va a cesar el metabolismo celular, y sin metabolismo no hay vida. Don Pedro, prendeme por favor este. 23? Não, é 25 exatamente. Sí. 25 vai pesar 24. Bueno, Tá bom? ahí está. Tá bom? ¿Se puede mover ese? Ahí está. Perfecto, don Pedro, gracias. Bueno, entonces, nosotros salimos ahí afuera en ese calorazo, ¿verdad? Acá estamos a ¿cuántos grados? 25, 26.
Nuestro cuerpo 36, son 10 grados de diferencia. Nuestro cuerpo baja 1 grado y nosotros vamos a estar con hipotermia. Vamos a tener la sensación de que nos estamos congelando y nuestro cuerpo se está congelando. Eso es la hipotermia. Nosotros salimos ahí afuera y hace 10 grados más. Nuestro cuerpo va a variar 0,1, 0,2 o 0,3 grados. Y nosotros vamos a estar así, sudando, transpirando. Esa es la función del agua. Absorber grandes cantidades de calor, de energía, pero variar la temperatura del cuerpo muy poquito. Esa es la función termorreguladora. Y eso es gracias a su elevado calor específico. Otro, elevada temperatura de ebullición. Mientras otros hidruros a temperatura ambiente son gases, hay que darle mucha energía, una temperatura de 100 grados a más para que ella se transforme en un gas, para que ella se evapore. En ese margen que dice ahí, de 0 a 100 grados, el agua es líquida, permitiendo la vida. ¿Sí? En temperaturas muy extremas, ¿verdad? Con mucho frío o mucho calor. Mientras haya agua líquida, hay vida. Elevado calor de vaporización. Mire lo que es. El calor necesario para vaporizar 1 gramo, 536 calorías. 536 calorías para evaporar 1 gramo de nuestro cuerpo. Es muchísimo. Eso evita que nos deshidratemos. ¿Sí? Otra vez, este valor elevado permite eliminar el exceso de calor, de temperatura, evaporando cantidades relativamente pequeñas de agua. Toda esa caloría, 1 gramo de agua. Ello posibilita también, cuando necesario, mantener la temperatura del organismo más baja que del medio ambiente. Y eso lo vamos a hacer a través de la transpiración normal y sudoración. Son 2 cosas diferentes. La transpiración, ¿verdad? Eso es eliminar agua a través de los poros sin tener cambio de temperatura. Tener cambio de temperatura, eso ya conlleva la transpiración, ¿sí? La sudoración. Entonces tenemos transpiración y tenemos sudoración. Elevada conductividad calórica. Permite una adecuada conducción de calor en el organismo, contribuyendo también a la termorregulación, al mantener constante e igualar la temperatura en las diferentes zonas corporales. Y aún así, muchas veces no es suficiente porque tocamos nuestros dedos, está frío, tocamos el pie, está frío, ¿verdad? Parece que tiene una temperatura distinta. La función del agua es mantener esa temperatura constante en todas partes del cuerpo. Cuando tenemos, por ejemplo, los pies fríos, hay que ver la microcirculación. No está llegando, no está habiendo irrigación sanguínea suficiente. Y eso puede favorecer a la aparición de las telangiectasias. Si es un paciente obeso, un paciente diabético, eso puede interferir de gran manera en la cicatrización de las heridas. Puede aparecer las venas, las varicosas, ¿sí? Entonces hay que ver eso. Y ahí, como disolvente, que ya hablamos, ¿verdad? De todos estos compuestos. Y esta función importante. El agua es un electrolito débil. El agua, cuando está en disociación, ¿verdad? Esta molécula libre, que se escapó ahí de los puentes de hidrógeno, puede disociarse en un medio acuoso si eso amerita, si eso es necesario. Porque ella también participa en el sistema buffer, en el sistema de
tamponamiento, ¿verdad? Sistema tapón. Entonces ella al disociarse va a generar hidrogeniones, así como lo hacen los ácidos. Ella al disociarse también genera hidroxilas, así como hace las bases. Entonces, esta moleculita de agua es una molécula anfótera o anfolito. ¿Qué significa que ella es un anfolito? Que ella se comporta como un ácido y una base a la vez, generando hidroxilas y generando hidrogeniones o protón. ¿Qué son estos? Moléculas con carga. ¿Y qué son nuestras moléculas con carga? Electrolitos. Así como el cloro, el sodio, el potasio, el calcio, todos tienen carga. Entonces, esta molécula anfolítica se convierte, ¿verdad?, en electrolito débil. ¿Qué dice allí? El agua es un anfolito o una sustancia anfótera, es decir, puede actuar como un ácido o una base. Eso significa el concepto de anfolito. Entonces, a pesar de que ella es un anfolito que puede actuar como un ácido o una base, ella también es un electrolito débil, ¿sí?, generando moléculas con cargas. Libera el mismo catión que los ácidos, el hidrógeno, que lo podés llamar ion hidrógeno, podés llamarlo protón o lo podés llamar ion hidronio. Esas tres nomenclaturas están correctas. Y el mismo anión que las bases, la hidroxila o ion hidroxilo. Y el agua, junto con proteínas, junto con aminoácidos, ¿sí?, junto con el bicarbonato, junto con... Entonces vamos a anotar aquí. Esto, ¿verdad?, en un medio acuoso, como es nuestro cuerpo, junto con el bicarbonato, junto con nuestros aminoácidos. Nosotros tenemos aminoácidos ácidos y aminoácidos básicos, justamente para cumplir esa función, equilibrio ácido-básico. Ejemplo, aminoácido ácido, ácido glutámico y ácido aspartico, dos aminoácidos importantes. Mira, su nombre lo dice todo, ¿verdad? Ácido aspartico, ácido glutámico. Es la misma cosa, glutamato y aspartato. Y ahí también tenemos aminoácido ácido, histidina, lisina. Son aminoácidos básicos y ellos están actuando en ese equilibrio ácido básico. Proteínas, grupos fosfato, este es un 4. Lactato, que es el ácido láctico, que es el contrario del bicarbonato, ¿verdad? Entonces, todo esto forma parte de nuestro sistema buffer, que es para el equilibrio ácido básico del cuerpo. Entonces nosotros tenemos dos sistemas
Para mantener ese equilibrio tenemos un sistema de órganos, que es el sistema renal, el sistema cardiopulmonar, ¿verdad? Para eliminar todo ese dióxido de carbono, el anhídrido carbónico a través de la respiración. El renal que va, ¿verdad? A través de la orina va a desechar ácidos y bases, el amoníaco, por ejemplo, ¿verdad? La urea, todo eso para el equilibrio de nuestro ácido básico. Y tenemos a las moléculas, al sistema buffer químico. Entonces hay un sistema buffer fisiológico y hay un sistema buffer químico. En los dos sistemas el agua es fundamental para que funcione. En los dos sistemas. Las funciones bioquímicas y fisiológicas que el agua desempeña en el organismo se basan entonces en estas propiedades físico-químicas. Su densidad, su elevado calor específico, su elevada temperatura de ebullición, su elevada constante de temperatura de vaporización, su elevada constante de conducción, su capacidad, ¿verdad?, de ser un electrolito débil, porque ella es una molécula anfótera. Entonces, todas esas son las propiedades físico-químicas que vimos. Entre ellas se destaca que el agua actúa como un componente estructural de nuestras macromoléculas, proteínas, polisacáridos, como formando los puentes de hidrógeno. Estabilizan su estructura a través de la formación de los puentes de hidrógeno. Forma micelas, kilomicrones, da estructura a nuestras proteínas. El agua es un disolvente universal de sustancias, tanto iónicas como anfipáticas, polares no iónicas. Permite que en su seno se produzcan casi todas las reacciones bioquímicas y además es un excelente medio de transporte en el organismo. El agua es el sustrato o el producto de diversas reacciones enzimáticas. Ahí podemos citar estas enzimas: hidrolasa, hidratasa, oxidasas. Todas las enzimas digestivas de nuestro cuerpo, boca, estómago, intestino, son hidrolasas. Enzima digestiva: cortar, ¿verdad? Romper, degradar, hidrolizar. Necesita una molécula de agua libre para hacer su trabajo. Esas son las hidrolasas. Peptialina. ¿Quién es la peptialina que está en la boca? Degrada el almidón. Lipasa, en el estómago. Lipasa degrada lípidos. Lipasa es una hidrolasa. Las peptidasas, ¿verdad? Pepsina, por ejemplo, necesita de agua para romper enlace. En el intestino, la alfa-amilasa, que va a degradar el almidón, es una hidrolasa. Sí, adelante. Allá en el fondo ahí, puedes pasar. Entonces necesita de agua para hidrolizar los enlaces covalentes, fuertes, estables, que unen a los elementos para formar una macromolécula. Glúcidos, lípidos, proteínas, aminoácidos. Todos ellos están unidos por enlace covalente. El enlace covalente es un enlace fuerte, estable, necesita de una enzima para romperse, no se va a romper así nomás. Y ahí entran nuestras hidrolasas. Y por el contrario, hidratasa. Cuando hay que restablecer un enlace, formar un enlace nuevo, ¿verdad? Hay que construir una molécula nueva. Muchas veces hay que poner hidrógeno y poner hidroxila. Y ahí entra el agua. Va a hidratar ese compuesto. Muchas isomerasas usan agua para causar isomerización en el compuesto. Cambiar de posición algunos grupos funcionales.
Las oxidasas entran dentro de las oxidorreductasas, el primer grupo de enzimas. Ellas son las enzimas más abundantes de nuestro cuerpo, haciendo oxidorreducción, donde van a cambiar hidrogeniones de lugar, van a sacar hidrogeniones, van a cambiar oxígeno de posición, van a llevar hidroxilas, van a poner hidroxilas. Y para todo eso se necesita agua. Para todo eso se necesita agua. Otro que podemos resumir ahí, estamos haciendo el resumen, ¿verdad? De todo lo que vimos ahí, ¿verdad? Las funciones bioquímicas y fisiológicas. El carácter termorregulador del agua permite conseguir un equilibrio de temperatura en todo el cuerpo. La disipación de cantidades elevadas de calor metabólico. Imaginen todo ese calor, o sea, toda esa energía que nuestras mitocondrias producen. No todo eso se transforma en energía química. Hay una energía calórica, térmica, ¿verdad? Que justamente es necesario para mantener nuestra temperatura, pero es mucho más que eso. Entonces tenemos que disipar de nuestro cuerpo. Y eso hacemos a través entonces del agua. Según su compartimentación, el agua corporal se clasifica en intracelular y extracelular. Esa agua que está dentro de la célula, intracelular, y el agua que está fuera de la célula. Por ejemplo, el agua de la sangre, ¿está dentro o fuera de la célula? Fuera de la célula, es un agua extracelular. Entonces, todo lo que está dentro de la célula, miren ahí, 70%. 70% está dentro de la célula, es el agua metabólica. Nuestras mitocondrias están produciendo agua. 200, 500 ml de agua produce nuestro cuerpo todos los días nuestras mitocondrias. Eso está dentro de la célula. Esa agua que permite el flujo de energía, permite el paso de sustancia, el transporte. 33% entonces, ¿verdad? Un 30, 33% quedó para afuera de la célula. Es el líquido intersticial, es el líquido que baña las células. Y recuerden que el tejido conectivo era el más rico, ¿verdad? Era el más, ¿cómo vamos a decir? Gelatinoso, el más húmedo, porque él tenía esa matriz, ¿cómo se llama? Sustancia fundamental amorfa. Grandes cantidades de agua unida a proteínas, agua libre. Recuerden, el tejido conectivo tiene 7 tipos distintos de células. Y muchas de esas células tenían movimiento. ¿Y cómo se va a mover en un lugar seco, ¿verdad? En un lugar rígido. Era una especie de gelatina ahí, que permite el movimiento de esas células, que permite el metabolismo celular, porque esas son las células que más se dividen, el tejido conectivo. De ese 33%, 30% de agua fuera de la célula, 25% es el líquido intravascular, que ustedes ya saben que es más de 3 litros de agua si la persona está bien hidratada. Y es ahí, ¿verdad?, donde está el mecanismo de transporte, de desecho, ese plasma sanguíneo. Más del 90% del plasma es agua. El resto son proteínas, son hormonas, electrolitos, desecho, bicarbonato, lactato. Todo esto habla lo mismo. Esto. Balance del agua en el cuerpo. El balance hidro
lítico del cuerpo. Todo lo que entra tiene que salir. Entonces aquí hay un ejemplo. Más o menos alrededor de 1,5 litros, 1,6 litros, ¿verdad? 2 litros, es un ejemplo acá, ¿sí? Mira, entró en forma de bebida, dice. El agua que entró en forma de bebida. Un 700 ml de agua que entró en forma de alimento. Todos los alimentos tienen alguna concentración de agua, las frutas y verduras mucho más. Entonces podemos decir ahí que una lechuga, 97% de la masa de una lechuga, de una folla de alface, es agua, mientras que 2% es una galleta, una bolacha. Una bolacha tiene 2% de agua y un alface es 97%. Entonces vos sos lo que vos comes, ¿verdad? 200 a 500 ml vos generás en tu cuerpo de agua. Entonces acá está diciendo 200, ¿verdad? Es un ejemplo nomás para decir que entró 2,5 litros de agua en el cuerpo de una persona en un día. Esa misma cantidad tiene que salir por la orina, por las heces, por la evaporación cutánea y pulmonar. Yo estoy hablando acá sin parar, estoy eliminando mucha agua de mi cuerpo. Por la sudoración, ¿sí? Nosotros alrededor de 100 hasta 300 ml de agua podemos perder a través de las heces. Eso es normal, ¿sí? 800 a 1,5 litros podemos perder por esta evaporación cutánea y pulmonar. Entonces aquí hay un ejemplo, ¿verdad? De lo que entró tiene que salir. Ese es el balance, ese es el equilibrio. Está en equilibrio el ingreso con las pérdidas. Ese es equilibrio. Cuando ingresan 2,500 y sale 3,500, ¿qué es lo que pasa ahí? Hay una pérdida de agua, ¿verdad? Entonces hay una deshidratación. Hay una pérdida de agua. Entonces, no sé, estaba con una gastroenteritis y fue al baño 5 veces hoy. Entonces, en vez de perder 100 ml, perdió 500. O más que eso, ¿verdad? Porque cuando estamos con una gastroenteritis, un proceso diarreico, mucho más agua, ¿verdad? Que masa. Bien, deshidratación. Hoy estaba en un día más caluroso, estaba sudorando más, estaba evaporando más, pero no ingirió tanta agua, ¿verdad? No bebió lo que necesitaba. Nosotros ya sabemos cuánto es lo que necesitamos. Eso se puede calcular por el kilo peso. Entonces está perdiendo más. Deshidratación. La piel está más seca. La piel está más opaca. El pensamiento está más lento. Los procesos de cicatrización van a estar más lentos. ¿Por qué? Porque hay menos oxigenación, hay menos transporte en la sangre, ¿verdad? Porque vimos que de todo ese líquido extracelular, mira, 25% está en la sangre, necesario para la oxigenación, necesario para el transporte de nutrientes, necesario para el transporte de desecho. Por el contrario, si entró 2,500, pero salió 2, entró 2,5 litros, pero salió 2, quedó retenido 500 ml. Y eso puede ser una retención entonces de líquido que se va a traducir en un edema.
Ahí vos ves la pálpebra, ¿verdad? Hinchada, el rostro hinchado, las manos hinchadas, los pies hinchados. Si es una persona joven, sana, ni se da cuenta de nada, el cuerpo es capaz de adaptarse. Pero ¿y si es un cardiópata? ¿Y si es un hipertenso? Si es una gestante, ¿verdad? Ahí cambia el panorama, porque ese edema tiende a elevar la presión. La deshidratación cae, ¿verdad? Entonces el paciente se siente más pesado, se siente también más lento, el metabolismo también se altera. Y para regular ese paso de agua, en varias células, principalmente en el sistema renal, existen estas proteínas que dejan o favorecen el paso del agua con mayor eficacia. Porque la osmosis es lento. La osmosis es algo despacio, ¿verdad? En equilibrio. Entonces, allá en los túbulos renales, el intercambio de agua es diferente, no es un pasito lento, gochiña, ¿verdad? Para ahí se necesitan unos poros, unos canales, y esos poros se llaman acuaporinas, que están reguladas por diversas hormonas. Una de las hormonas más importantes aquí en la regulación de esas acuaporinas, renina, angiotensina, aldosterona, el trío hormonal. Todas son importantes, pero ese sistema aldosterona, que es una hormona esteroidea, ella pasa en las células renales, llega en el núcleo de la célula y estimula la formación de estas proteínas que se van a transformar en acuaporinas. Entonces, solo para saber, ¿verdad?, que existen hormonas que regulan ese proceso de equilibrio hidroelectrolítico del cuerpo. Porque cuando nosotros perdemos agua, expulsamos agua o reabsorbemos agua, no es solo agua, ¿verdad? Es electrolitos también, sodio, potasio, principalmente cloro. Entonces, por eso se dice balance hidroelectrolítico. No hace falta estudiar esas hormonas. Quiero que sepan nomás que existen varias hormonas responsables también en ese equilibrio. Por eso cuando el paciente empieza a edematizar, empieza a tener un edema, tenemos que investigar hormonas. ¿Qué está pasando? El paciente puede tener un exceso de cortisol en el cuerpo, por ejemplo, que desequilibra todo esto. Hipercortisolismo, un estrés, una preocupación, ¿verdad? Esa adenohipófisis estimulando de más la corteza suprarrenal, un tumor hipofisiario, ¿verdad? Todo eso tengo que investigar. Entonces, un resumencito ahí, ¿verdad?, de las funciones del agua. Un disolvente universal, estructural, termorregulación, metabólica, lubrificación y protección. Recuerden, la articulación, ¿cómo está protegida nuestras articulaciones grandes? Líquido sinovial. Allí hay una molécula especial que se llama ácido hialurónico. Y el ácido hialurónico atrapa las moléculas de agua y se transforma en un gel. Y eso es lo que protege nuestras articulaciones. Líquido encefalorraquídeo, ¿verdad? Protege las meninges, protege a la médula. Entonces tenemos varios líquidos en el cuerpo para proteger nuestros órganos. Entonces allí otra vez un pequeño resumencito de todo lo que estuvimos hablando hasta aquí. Ahí habla de esa función termorreguladora,
transporte, desecho, lubricante, movimiento, disolvente. ¿Sí? Bien, vamos a hacer una pequeña pausita para poder hablar de esto.